Es interesante, toda la palabra de Dios es interesante, pero creo que esta es más interesante porque vamos a hablar de causa de vida o muerte espiritual. Causa de vida o muerte espiritual. Así que vamos a orar primero y decirle, Señor, bendice tu palabra, que sea, Señor, una palabra que no regrese vacía y que tú puedas tocar mis labios y que sea tu Espíritu Santo, Señor, que ministre en este lugar, que no sea mi persona, Señor, y hablando especialmente de tu palabra y de tu corazón. Que podamos entenderla, escudriñarla y apreciarla, porque sabemos, Señor, que tú nos hablas para mejorar nuestro carácter, nuestra conducta, nuestra manera de hablar, nuestra manera de comportarnos, y es ese Espíritu Santo, el Consolador que ha venido, ahora mora en nosotros y nosotros queremos obedecerte. Bendice en las redes los hermanos y hermanas que están conectados por alguna razón, bendice los que estamos aquí en este día. En el nombre precioso de Jesús decimos amén, amén y amén. Causa de vida o muerte espiritual. Y yo les puse una figura que por supuesto es un hombre y una mujer. ¿Y por qué le puse esa figura? Porque vamos a ir a 1 Corintios capítulo 3, versículo 17. Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Esto es palabra de Dios. Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. ¿Por qué? Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Ahora, esta es una palabra del apóstol Pablo que viene de exhortación a una iglesia que vivía en desorden, como muchas iglesias hoy, que viven en desorden, teológicamente hablando. Pablo le hablaba a la iglesia de Corinto. Y él le estaba dando una advertencia, podríamos decir nosotros inclusive una amenaza, a personas que vivían en pecado. Cuando yo hablo del pecado, estoy hablando de que cada uno de nosotros tenemos un talón de Aquiles. Para un pastor es muy fácil darse cuenta el talón de Aquiles de sus ovejas, porque un pastor tiene que tener discernimiento de espíritu. Y cuando un pastor tiene discernimiento de espíritu, se da cuenta de qué cojea la oveja. El talón de Aquiles es una mitología griega. La única parte del cuerpo de Aquiles que permaneció vulnerable fue su talón. No quiero contar toda la historia, usted la puede buscar en internet. Pues de ahí que Tetis lo sostuvo al bañarlo con las mágicas aguas. Recuerde que es una mitología. El talón de Aquiles se refiere a una expresión popular que se emplea para referirse al punto vulnerable o débil de un individuo. Todos cojeamos de algo. Nos hacemos los santos. Ayer yo le estaba diciendo a los pastores, les hice una pregunta que me hicieron a mí, si los pastores somos pecadores, y ellos se quedaron y contestaron que sí, porque todos somos pecadores. Todos cojeamos de un talón de Aquiles. El problema que a veces tenemos, que el talón de Aquiles, el que yo cojeo, sea visible a otros y que otros se den cuenta y que yo no me dé cuenta. El talón de Aquiles es un punto débil, donde la persona se siente frágil sin tener el dominio suficiente para controlar una determinada situación. Diríamos nosotros personas que son extrovertidas o introvertidas, calladas o que hablan mucho, que gritan o lo que sea. Es un talón de Aquiles que se nos da a conocer a nosotros. Por ejemplo, si hablamos del cuerpo, porque Pablo habla del cuerpo, si alguien destruyera el cuerpo, si hablamos del cuerpo hoy en día, fíjese lo que está pasando en el cuerpo. Hoy hay debilidad en la gente, en su talón de Aquiles por los tatuajes. Para mí me enferma ver una persona con tatuaje. Hasta me dan ganas de vomitar.
hasta me suena como repugnante. Ahora usted me dirá, pastor, pero esa persona no conoce lo que dice el apóstol Pablo. No conoce lo que dice la Biblia. Pero yo he visto personas, y ese talón de Aquiles lo identifica, que dicen ser cristianos, pero se han tatuado. Se siguen tatuando. Hoy un jugador de Argentina que salió campeón mundial le mostró su pierna derecha, donde tenía tatuada la copa que ganó Argentina en Qatar. Y le preguntaron, si gana otra copa, ¿qué es lo que te vas a tatuar ahora? Y le mostró la pierna izquierda. Acá me la voy a tatuar. He visto el otro día en el banco, delante mío, una persona, un muchacho joven, tatuado la cabeza, la cara, toda. El cuerpo me hace mal. Claro, yo entiendo que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Esa persona quizá no lo sabe. Pero es un talón de Aquiles, es una debilidad, diríamos un espíritu. Es de algo que la persona cojea. Algunas personas deciden tatuarse para recordar un evento pasado, mientras que otras lo hacen por estética, y dicen por estética, y Satanás los engaña diciéndoles la moda es estética. Para mí no es nada de estética. Para mí no es nada de moda. Y aunque algunos dicen que la moda incomoda, no incomoda, para mí sí incomoda. Ahora, los tatuajes contribuyen a subrayar determinados aspectos de la personalidad de la persona. Cuando una persona se tatúa, está mostrando su personalidad. Y cada vez son más los que deciden grabar recuerdos en su piel. Y dije recuerdos en su piel. Hay dos motivos por los que las personas pueden hacerse un tatuaje. En primer lugar, es para subrayar la propia identidad de la persona. Ahí está el talón de Aquiles. Se identifica la persona. En segundo lugar, para inmortalizar momentos, tanto los que fueron felices, como aquellos que nos han dejado una herida psicológica. Según la medicina tradicional china, cada zona del cuerpo tiene un significado a nivel energético. Si usted va a hacerse un masaje, especialmente de pie, los chinos determinan dónde te tocan el pie, determinan de qué enfermedad tienes o qué es lo que te duele, por los pies. Por eso los masajes chinos, ellos van y te dicen eso. O sea, la gente que se tatúa el cuerpo desconoce completamente lo que dice la Biblia al respecto. Algunos se tatúan inclusive personas muertas. Otros se ponen la novia de hoy en día, pero en un mes cambian de novia y acá se ponen la otra, pero esta no se la pueden remover. Le queda como recuerdo. Dice Pablo que nuestro cuerpo le pertenece a Dios. Y dice que si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le va a destruir a él. Porque el templo de Dios, el cual vosotros sois vosotros, es santo, dice. Es templo del Espíritu Santo. Gracias a Dios que yo sin conocer la Biblia nunca me hice nada de estas cosas. Pero hay excepciones a las reglas. A mí me dice, pastor, yo me hice algo antes de ser cristiano. Bueno, cada pecado que uno comete antes de ser cristiano lo confiesa a Dios, Dios lo perdona y bueno, te la aguantas, ya sé, Dios te perdonó. Pero hay otros que no quieren reconocer que eso es pecado, que dañaron el cuerpo de Dios. ¿Y saben cómo ellos calman la conciencia? Haciéndose un tatuaje de Jesucristo crucificado. Y ellos piensan que porque se hacen un tatuaje de Jesucristo crucificado, Dios le va a respaldar el tatuaje. Y Dios se lo va a aprobar. Mire lo que dice Éxodo, porque esto viene del Antiguo Testamento. Y en Éxodo capítulo 20, dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, no te inclinarás a ella, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios. Y ahí dice, fuerte,
celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Dice acá que no te hagas imagen. Nosotros a veces usamos la imagen de Jesucristo para simbolizar o reflejar o mostrar algo, pero no que yo me estoy haciendo imagen de que Jesús era así como lo pintamos en el cuadro o en la transparencia. Dios es espíritu, no tiene imagen. Es espíritu. La imagen es inventada por los hombres y Dios condena la idolatría. Ahora, ¿por qué no dejamos dormir en paz a los que ya se fueron? ¿Por qué nos hacemos tatuajes de personas que ya pasaron a mejor vida? Levítico 19:28 dice, no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna, dice yo Jehová. Y en Eclesiastés, ¿qué dice? Y el polvo vuelve a la tierra como era y el espíritu vuelve a Dios, que lo dio. Dejemos a los muertos dormir tranquilos. ¿Para qué los estamos molestando? Bueno, en la televisión el otro día mostraron un programa que apareció un fantasma que tomó el vacuum cleaner de la dueña de la casa y empezó a limpiar la casa. Y se veía el vacuum cleaner limpiando la casa solo. Andaba el vacuum cleaner por ahí, andando, limpiando. Y después se vio la alacena y los closets. Se vio que el fantasma la abría y la cerraba. Y entonces el que estaba dando la noticia dijo, debe ser una mujer fantasma. Porque limpia, porque está mirando los closets a ver la comida. Fantasmas. ¿Existirán los fantasmas? Cuando se hacen tatuajes de seres queridos que ya duermen en paz, es como martirizarse. Yo dije una vez, conmigo se enojan cuando yo predico, porque no todos se ponen contentos. Pero usted entra a la casa de alguien y usted ve ahí la esposa, que el esposo falleció, lo cremó, lo incineró, y ahí tiene el cofre del esposo al lado de su mesita de luz. Y cuando ella duerme se martiriza. ¿Por qué yo lo traté mal? ¿Por qué y le habla? ¿Por qué te traté mal? No te hubiese tratado así. Al final no eras tan malo. Le está hablando a esa ceniza. En Italia nos pasó lo mismo. Un joven de 18, 19 años murió en un accidente de moto y la madre tenía sus cenizas ahí y estábamos comiendo nosotros con la ceniza del hijo. ¡Qué martirio! ¡Qué dolor! ¡Qué sufrimiento! Yo no lo quiero pensar. Porque cuando miro la foto de mi mamá, que ya se fue, al ser cristiano, yo digo, Señor, te la llevaste. Pero si yo no fuese cristiano, estaría martirizándome, como muchos. Pero ustedes vieron cristianos en las redes. Papá, poniendo, papá, te fuiste hace años, pero yo te extraño, papá. Te tengo en la mente, y ponen la foto del padre o la madre. Mamá, te fuiste de hace años, pero mira, es como si estuvieras al lado mío. Las emociones. Escuche, dentro de poco vamos a hablar con los muertos. Vamos a estar en el lado del espiritismo y aceptar el espiritismo y nos juntamos en vez de orar. Oramos y decimos, vamos a decir que la medium, que el espíritu del papá que se murió nos hable. Aprendamos Biblia un poco. Uno se martiriza al ver al hombre, a la mujer, al esposo, a la esposa, al hijo, a la hija que partió con el Señor. Tener las cenizas al lado de la cama, tener una foto, bueno,
Yo les dije a los hermanos allá en la otra iglesia, le digo, escuche mi hermano, si usted tiene una foto y esa foto lo martiriza, usted rómpala. Porque hay hermanos y hermanas que tienen un álbum de fotos y agarran el álbum de fotos y dicen, ¡ay, mira mi mamá! ¡Ay, mira mi papá! ¡Ay, mira! ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, no puedo! ¡Ay, que eso me trae mucho dolor a mí! Voy a estar hablando del Mar Mara en un mensaje que llega. Cómo realmente el pueblo de Israel se metió en ese mar. Tener la ceniza del que partió al lado de su cama es un martirio eterno. El espíritu fue a Dios. Déjalo ahí. Déjalo en paz. El polvo vuelve a la tierra como era y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. O sea que el espíritu de esa persona ya está en el lugar que tiene que estar. Otra materia, otra cosa que causa muerte espiritual, y cuando hablamos del talón de Aquiles, es el exceso a las bebidas alcohólicas. Es otro talón de Aquiles. Salomón dice en Proverbios 21, el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ello yerra no es sabio. Y más adelante en el versículo 23, capítulo 23, versículo 31, dice, no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Estaba mirando las noticias ayer que 7 accidentes ocurre con los truck drivers, los camioneros. Yo no sabía eso. Es un trabajo bien pagado, bien remunerado. Pero 7 de 10 accidentes ocurren con ellos y generalmente no es causado por ellos, sino por los carros que van al lado de los truck drivers, de los troqueros, diríamos. Estaba diciendo un conductor de esos truck, de esos camiones, que la ley les dice que tienen que dormir 8 horas mínimo, de 8 a 12 horas mínimo por día antes de subirse al truck y empezar a manejar y parar en una estación y volver a dormir de 8 a 10. Y algunos dicen, no lo hacemos. ¿Y cuál es el peligro? Cuando entran los carros a la velocidad de 30, 40 y viene un truck en la línea que se va más despacio, el que maneja un auto no se da cuenta que tiene que entrar a un freeway a 65 millas la hora, entra a 30, 40 y si es un abuelito ahí empujando el carrito entra. El Centro de los Estados Unidos para el Control de la Enfermedad dijo que después de 5 años de estudios, que el alcohol es el agente número 1 de muerte en América. ¿Y por qué? Porque el alcohol daña los órganos humanos. ¿Qué es lo que daña el alcohol? Los pulmones. Voy a leer las causas que estos médicos dicen. Yo no soy médico. ¿Por qué afectan los pulmones? Porque donde la acción ciliar y la acción de los glóbulos blancos de limpieza o defensa son impedidos y el surfactante disminuido y daña el pulmón. También el alcohol daña los órganos humanos como el cerebro. Ahora, solo un trago de alcohol por mes triplica las hemorragias. Un trago. Esto es una estadística reciente. El 65% de los bebedores sociales tienen contracción o atrofia de la materia gris en sus cerebros.
Y hoy se está trabajando mucho con el asunto del cerebro. Se le está considerando que la gente está out of mind. Está mal del cerebro. Y claro, mire, la ira y la depresión aumentan en las mujeres que toman alcohol. Y se está comprobando que las mujeres hoy en día están tomando más alcohol que los hombres. Porque son emocionales, porque se deprimen más. Y toman alcohol y se emborrachan. También el alcohol daña los órganos humanos de la reproducción. Voy a leer otras causas que dicen los médicos. ¿Por qué el alcohol afecta a la reproducción? Una sola bebida que la madre tome en la época de su concepción podría dañar el futuro del niño. ¿Por qué hay tantos niños que nacen discapacitados, enfermos, con labios lipurinos, con tantas enfermedades? Antes no se veía tantos niños así enfermos. Claro, nosotros, el gobierno dice, necesitamos una mujer aquí, una persona que cuide a estos niños, le pagamos, y a otro, y a otro, y a otro, y a otro. Y el gobierno sigue sacando dinero, pagando a esos niños enfermos para que los cuiden, pero no vamos al origen, al problema. Queremos solucionarlo con dinero, todo no se soluciona con dinero. Una sola bebida que la madre tome en la época de la concepción podría dañar el futuro del niño, tanto en su desarrollo como en su coeficiente intelectual. El IQ. ¿Por qué hoy se le hace examen de IQ a los niños? Para ver su coeficiente intelectual. Porque ahora tenemos, los maestros en las escuelas tienen que tener niños separados en las aulas. Y aquí tenemos niños normales, y aquí tenemos niños con un IQ, un coeficiente alto, y aquí tenemos niños con un coeficiente mental bajo. Y tiene que haber 3 maestras ahora. Antes había una sola aula, 30 alumnos, una sola maestra. Ahora tiene que haber 30 alumnos divididos en 3 aulas, 3 maestras. El gobierno tiene que pagar 3 maestras. También el alcohol daña otros órganos humanos, como los huesos. ¿Y los médicos qué dicen? Que el alcohol disminuye la inmunidad, disminuye la regeneración de los huesos. 2 tragos por día duplican las fracturas de cadera y vértebras. Ayer vimos un hermano bajar del carro y bajó así. Y yo estaba pensando, este debe ser un tomador, pero no, se ve que no. Pero mire, también el alcohol daña el corazón. El alcohol causa el 50% de los problemas de dilatación del músculo cardíaco, produciendo ataques cardíacos. Ahora, después del COVID, quedó atrás, rezagado los ataques cardíacos, quedaron rezagadas las muertes de cáncer, pero ahora están surgiendo otra vez. También el alcohol produce cáncer. Y estamos hablando de exceso de alcohol. El alcohol está relacionado con el 90% de los casos de cáncer de hígado y esófago. Con el 75% de los cánceres de boca. Con el 33% de los cánceres de recto, que hay muchos que no se hacen por año o cada 10 años, cada 5 años, ¿verdad? El tratamiento que se tiene que hacer. Solamente una bebida por semana conduce al aumento del 60% en cáncer del pecho. Mamas, las mujeres se mueren. Y seguimos sacando dinero. Y seguimos tratando de combatir eso, no eliminar el alcohol, sino ver cómo lo vamos a combatir. Imposible.
¿Cómo lo vamos a solucionar? ¿Cómo vamos a disminuir que no haya tantas muertes ocasionadas por el alcohol? Pero lo dejamos que se venda. Los médicos dicen que el vino y la cerveza clasifican como 7 veces más peligroso que el resto de los 14 Iron del riesgo cardiogénico, causante del cáncer considerados en conjunto. El vino y la cerveza. Y al tomar bebidas alcohólicas, y estoy otra vez sin dominio propio, porque yo también me puedo comer un pedacito de flan, que a mí me gusta el flan con locura, pero también me puedo comer todo el flan entero. Y no tomé alcohol, pero también me va a hacer mal. La gula. ¿Vieron la gula cuando tú a la noche, a mí me pasa a la noche, la pastora hace un flan y ¿para qué me lo dice? Yo no reviso el refrigerador y ella me dice, te hice un flan. Y yo me voy a dormir y ay, tengo un sueño bárbaro y a las 11 me despierto y a las 12 me despierto y a la 1 me despierto y alguien me llama y me dice, la pastora te hizo un flan. Entonces me despierto y como yo dormimos en el segundo piso ahí, ay, pero me da pereza. ¿Y qué hago? Tengo que bajar para comerme un pedacito de flan y son las 2 de la mañana y hace frío. ¿Y qué voy a hacer? Me bajo a comer el flan. Porque a veces pecar, a veces pecar es lindo, ¿verdad? ¿A quién no le gusta pecar? ¿Hay alguien acá que no le gusta pecar? A ver, levante la mano si a alguien no le gusta pecar. Como con flan, mentiroso. La pregunta que nos hacemos todos, para un cristiano, ¿es bueno tomar alcohol o no? 1 Corintios 10:23, ¿qué dice Pablo? Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Hay algo que me hace mal. No tengo control. Efesios 5:18, ¿qué dice? No os embriaguéis con vino o con alcohol, en lo cual empiezas a pelearte con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, a enojarte. Antes bien sé lleno del Espíritu Santo. Antes bien ten dominio propio. Ten control, dice la palabra. Y 1 Corintios 14:40 dice, hágase todo decentemente y con orden. ¿Y por qué Pablo dice esto? Porque el verdadero cristiano no vive bajo la ley, sino bajo la gracia. Todo me es lícito, todo. Los tatuajes me son lícitos. ¿Quién me puede prohibir? Nadie. El alcohol me es lícito. ¿Quién me lo puede prohibir? Nadie. Pero si volvemos al principio, dice Pablo, si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo va a destruir a él. Y no es que Dios viene con un mazo y te pega en la cabeza, porque Dios no hace eso. Jesús no vino a condenar, vino a salvar. Jesús no vino a pegarte porque eres un alcohólico. Es que tú mismo te estás dañando. Cuando Él dice Dios te va a destruir, es que Dios no va... Ay, estábamos hablando de la oración. Sí, Señor, vamos a orar por el fulano y el mengano que es alcohólico. Vamos a orar. Y cuando se muere, ¿qué? ¿Por qué Dios no contestó la oración? Porque siguió siendo alcohólico. Ay, Señor. Otra materia que causa vida o muerte espiritual, y hablando de talón de Aquiles, es el cigarrillo. Iglesias que salen los miembros de la iglesia, los asistentes, y apenas salen del templo apagando o prendiendo su cigarrillo. Y a mí me dicen, pastor, pero en ningún lugar de la Biblia encuentras tú que no se puede fumar. Pero tu cuerpo sí lo dice la Biblia, que es templo del Espíritu Santo. En Hechos
17:24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombre como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. O sea que acá hallamos principios que muestran que Dios no aprueba los hábitos que no son limpios ni saludables, no los aprueba. Mire, yo me acuerdo que un atado de cigarrillo estaba al alcance de cualquiera. Después salieron en las noticias, no fumar, que produce cáncer, ¿y qué hicieron? Aumentaron el paquete de cigarrillos y la gente lo sigue comprando. Y después lo volvieron a aumentar y la gente lo sigue comprando. Y usted va a ver en los stores, en los liquor o donde venden cigarrillos, no compran de un paquete, compran así entero. No sé, ni sé cómo se llama el paquete entero, pero ahí está, todo. Así que Dios considera que fumar es un pecado. No dice la Biblia. Ay, pastor, ay, cómo me enferma a mí. Pastor, pero en la Biblia no está la palabra Trinidad, pero en la Biblia no está la palabra etcétera, pero en la Biblia no está la palabra no fumar. ¿Qué quieres? Te lo digo en argentino, ¿qué querés? ¿Que Dios te ponga cualquier cosa en la Biblia? No te lo puso todo, te lo dio a entender. Con la vida es un regalo de Dios. ¿Y por qué hacer algo que te acorte la vida? Se murió de cáncer, fumaba. Ay, pero... Y lo lloramos al muerto, vamos ahí, lo lloramos. Ay, pero mira, se murió de cáncer. Tenía cáncer en los pulmones, se murió. ¿Por qué no dejó de fumar? Fumar es una de las causas principales de muertes evitables. Y según la Organización Mundial de la Salud, 6 millones de personas mueren cada año a causa de enfermedades relacionadas con el tabaco. Más de 600.000 son no fumadores expuestos al humo de segunda mano. Si alguien fuma en ese cuarto y no fuma acá, el humo sale por las aberturas de la puerta, por la ventana, entra el humo y los que están acá saborean igual el humo, aunque no fumen. Voy a leer lo que dicen los médicos del cigarrillo. ¿Por qué el cigarrillo produce cáncer? El humo del tabaco contiene más de 50 sustancias químicas cancerígenas. Y la Organización Mundial de la Salud afirma que el tabaco produce el 90% de todos los cánceres de pulmón. El humo del tabaco también puede provocar cáncer en la boca, la tráquea, el esófago, la garganta, la laringe, el hígado, el páncreas y la vejiga. Casi en todo el cuerpo. Enfermedades respiratorias. El humo del tabaco aumenta las probabilidades de padecer enfermedades respiratorias como la neumonía y la gripe. Los niños que están expuestos al humo de tabaco son más propensos a sufrir asma y tos crónica y a tener un menor desarrollo en los pulmones. También enfermedades del corazón. Los fumadores tienen mayor riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular o una enfermedad del corazón. El monóxido de carbono del humo del tabaco pasa con facilidad a los pulmones, al torrente sanguíneo, donde sustituye al oxígeno. Y con menos oxígenos en la sangre, el corazón debe trabajar más para llevar el oxígeno a todo el cuerpo, especialmente a la cabeza. ¿Qué pasa durante el embarazo? Las mujeres embarazadas que fuman aumentan el riesgo de que sus bebés nazcan prematuramente, con bajo peso o con ciertos defectos congénitos, como el labio leporino. Tantos niños hay así. Labios partidos en dos, sueltos por aquí. Estos bebés también podrían desarrollar problemas respiratorios o sufrir el síndrome de la muerte súbita del lactante.
Y una razón importante por las cuales, como dijimos, los tatuajes, el alcohol, el cigarrillo. ¿Por qué dice Jesús? ¿Por qué dice Dios que es templo del Espíritu Santo? Porque Dios es amor. Y Él nos dice, tienes que amar al prójimo. No te mires tú. Olvídate de que el tatuaje tú dices, ay, pero es moda, ay, como me gusta. Tienes que amar a otro, tienes que respetar las ideas de otros. Y si vas alcoholizado y vas borracho en un freeway y alguien se muere, tienes que respetar a otros. Dios lo que quiere es que respetemos a otros. Si estás tomando y alcoholizado o lo que sea, vas a matar a otra persona. Y el mandamiento importante en la palabra de Dios, el mandamiento más importante, el segundo semejante, amarás a tu prójimo. Primero a Dios y después a tu prójimo. Y si amamos al prójimo, tenemos que respetar al prójimo y tenemos que cuidarlo y tenemos que tratar de que no ocurra ningún accidente para dañar a otros. Y a mí bueno, si tú te quieres morir, muérete solo. ¿Pero por qué vas a matar a otros? Cuando alguien va en el freeway enloquecido, ¿no te gustaría ser un policía y correrlo? Y tú dices, ese que anda enloquecido que va a matar a otro y no aparece ni un policía. Y tú que vas a 55 millas a la hora, eres un santo y te para la policía a ti. ¿Por qué no lo paró ese que iba enloquecido, que iba ahí matando a otro, metiéndose entre los carros así? Y no los para, no está la policía. Alguien que fuma en presencia de otras personas no está amando al prójimo. Y las personas que están expuestas al humo de segunda mano corren más riesgo de padecer alguna de las enfermedades de los fumadores como el resto de la gente. Gloria a Dios que aquí en California los restaurantes prohíben fumar. Bueno, el otro día fuimos con la pastora a un restaurante y había uno fumando pipa adentro. Y yo les aseguro que no me levanté porque tengo todavía algo de pastor. Sí, pero igual, no se podía fumar. Y el mesero no le decía nada y nadie le decía nada y el hombre soltando humo por todos lados. Como los que hacían en la otra iglesia, ahí a los que estaban al lado que fumaban en esas pipas con humo así. Y yo digo, yo casi me levanto, hermana, y mire que yo de boxeo sé algo. No te hagas el vivo porque yo pego duro también, ¿eh? Soy pastor, pero adentro tengo mi vieja naturaleza. Y casi me levanto para decirle, hey, no se fuma acá. Estás dañando a otros. Yo no sé en Guatemala, en otros lugares si todavía siguen fumando en los restaurantes, no lo sé. Pero acá, gracias a Dios, antes se acuerdan que lo hacían en cuartos separados. Acá fumadores y acá no fumadores. Igual fumaban, y todo el humo venía para acá. Alguien adicto al alcohol no está amando al prójimo, sino que busca matarlo en un accidente. Lo quiere matar. Alguien tatuándose su cuerpo está enseñando a sus hijos que Dios no existe. ¿O qué crees tú? El apóstol Pablo, y termino con esto, nos manda a limpiarnos de toda contaminación de la carne. Pablo en 2 Corintios dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Respetemos al prójimo, valoremos nuestro cuerpo, respetemos los mandamientos de Dios, que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Yo no quiero que te vayas a acostar enojado conmigo. Yo no quiero que te vayas enojado pensando, me hice un tatuaje porque amo a mi mamá y la tengo en el corazón. He visto a las madres, a veces se sacan y tienen acá la madre,
Es que mi madre, mi madrecita, mi santa madre, la tengo en el corazón. Sí, tenla en el corazón, pero no te hagas tatuajes. Recuérdala, pero déjala dormir en paz. Si alguno destruyere, dice Pablo, el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Vamos a ponernos de pie, hermanos, los que estamos aquí, los que están ahí en las redes. Y voy a pedir a la pastora que venga para que la pastora ore por esas personas adictas, por esas personas que le han dado lugar a Satanás y que ya el cuerpo no es templo del Espíritu Santo. Y no hablé de las drogas, podía haber hablado de las drogas y tantas cosas aquí. Que hoy el gobierno está tratando de confrontar los problemas mentales de la gente con psicología humana, en vez de usar la Biblia. Psicología, cuando viene una persona alcohólica a un psicólogo y la persona alcohólica le dice, tomo porque mi esposa me fue infiel. Y el psicólogo le contesta y le dice, cambia de mujer. Ya le dio la solución. Porque los psicólogos esas soluciones dan. Cambia. No sufras. Como la iglesia esa que te dice, para de sufrir y lleva una rosa roja los domingos y Dios va a hacer un milagro. ¿Milagro de qué? O tienes dominio propio, o Dios controla tu cuerpo, el Espíritu Santo lo controla, o lo controla Satanás. ¿O qué crees tú?